Es nada más este cambio y adelante, Samantha. Muy bien, muchas gracias, maestra Araceli. Me voy a permitir leer el currículum de la maestra para que podamos también escuchar, antes de escucharla. La maestra Araceli Hernández Velázquez es perito privado e integrante de la Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología. Es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma del Estado de México. Tiene licenciatura en Derecho por el Centro Universitario de la UNIN México, con estudios concluidos de maestría en investigación criminal en ciencias forenses con especialidad en criminalística por el Centro de Estudios Superiores de Ciencias Jurídicas y Criminológicas. Es especialista en psicología y psicoterapia infantil por la Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología, AMAPSI, con estudios especializados en psicología clínica, psicometría, terapia cognitivo-conductual, ciencias forenses, victimología, género y tanatología por diversas instituciones. Es certificada por competencias en el programa Conocer, modalidades en desarrollo de cursos de formación en línea e impartición de cursos de formación de capital humano de manera presencial grupal. Es perito oficial en materia de psicología en el Poder Judicial del Estado de México en el 2000, del año 2009 al 2019. Actualmente es perito privado reconocido ante el Consejo de la Judicatura Federal del segundo circuito del Estado de México a la fecha. Es psicoterapeuta activo con enfoque cognitivo-conductual en AMAPSI, Toluca, en Matepec, para población infantil y adulta. Le damos la bienvenida a la maestra que está por darnos un tema bastante interesante, el perito psicológico en grupos vulnerables. Adelante, maestra, los micrófonos son suyos. Muchas gracias por la invitación y gracias por la presentación. Voy a permitirme compartir en pantalla la presentación que preparé para ustedes y pues trataré en todo momento de ser respetuosa de los tiempos para mis colegas. Entonces, pues bueno, yo quiero hablarles un poquito de el peritaje psicológico en los grupos vulnerables, porque hoy en día tenemos una necesidad marcada en relación a pues los aspectos de capacitación, de identificación de protocolos y aplicación de estos. Entonces, me parece importante que como peritos podamos identificar primero justamente este tipo de población o estas poblaciones diferentes y también un poco de lo que tendremos que estar generando en ese sentido. Em, Sé que muy probablemente muchos de nuestros colegas ya tienen este previo conocimiento, ya lo están aplicando, pero bueno, es importante también aportar o generar estos aportes a nuestro quehacer diario, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo que también me parece que es un tema que podríamos retomar en un futuro tiene que ver con el uso de medios tecnológicos en la aplicación de instrumentos, ¿no? Eso es algo que no observamos en este seminario, pero se está aplicando en algunos espacios, en algunos poderes, entonces me parece que podría ser en ese sentido algo a futuro relevante en nuestro gremio. Entonces, hablar de grupos vulnerables es importante para nosotros porque primero tendríamos que identificar, tendríamos que generar esa identificación de quiénes son esos grupos vulnerables y qué condiciones o características tendríamos que nosotros identificar como peritos en la materia para poder tomar en consideración dos rubros importantes, que serían los lineamientos y por otro lado los aspectos ligados a estos derechos humanos. Entonces, vamos a identificar en un primer momento quiénes legalmente o en el derecho están pues considerados como estos grupos vulnerables. Entonces, en primer momento vamos a identificar que se define como grupo vulnerable a todas aquellas personas que característicamente por su edad, sexo, raza, condición económica, características particulares, ya sea físicas o mentales,
y alguna circunstancia cultural o política van a encontrar o van a estar ligados a una mayor vulnerabilidad de que sus derechos puedan ser violentados. Y entonces aquí vamos a visualizar el impacto que tenemos a nivel social y todas las influencias que para nosotros es bien relevante que podamos ir categorizando. En esta semana, por ejemplo, en el Poder Judicial del Estado de México se anunció la primera adopción por parte de una pareja homoparental. Entonces, las realidades nos están alcanzando en el sentido de que De la parte de limón se tiró tapa. también Está loca. nosotros tendríamos que estar Está lloviendo abordando. gatos. Está loca. Suena seco. Gracias. Entonces, pues bueno, vamos a estar identificando justamente estas vertientes, las características particulares de estos grupos, la mayor vulnerabilidad que pueden tener, el mayor riesgo y los aspectos sociales que generan la necesidad de poder establecer o dar continuidad a estos lineamientos que nosotros ya tenemos y proponer, porque también es importante visualizar en el gremio qué es lo que podríamos venir proponiendo en relación a los aspectos que vamos a ver más adelante. Entonces, ya teniendo este aspecto abordado, vamos a identificar en el sentido de los derechos humanos. Vamos a saber que en algún momento estos lineamientos también nos permiten a nosotros llevar todas las condiciones éticas y profesionales para que al final pueda resultar no solo favorable el trabajo que estamos realizando a nivel profesional, ¿no? En el sentido ético y en el sentido profesional, ¿no? Entonces, la identificación de estos grupos vulnerables también nos permitirá que podamos ir de la mano con la valoración de estos derechos humanos y que en ningún momento, pues obviamente se vea vulnerada de nueva cuenta en algún punto, ¿no? Por ejemplo, hablando de victimización y revictimización. Entonces, es un aspecto que nosotros tendríamos que considerar en todo momento porque sabemos que trabajamos como peritos con víctimas, ¿no? Y a veces los delitos por los que nosotros estamos pues participando en una intervención puede resultar desfavorable si no lo llevamos en un sentido profesional, en un sentido ético y sobre todo reconociendo la existencia de ciertos lineamientos importantes. Entonces, vamos a saber que este otro elemento que también es relevante y que tiene que ver con la vulnerabilidad es un aspecto que nosotros tendríamos que estar identificando. Y así como lo visualizábamos al inicio, vamos a tener variables físicas, variables en consideración cultural, incluso variables que están ligadas al lenguaje, ¿no? Al idioma. Y todos estos elementos nosotros tendríamos que estarlos considerando porque entre todo tendríamos, como repito, que ir de la mano de estos derechos humanos. Entonces, se considera a una persona con mayor vulnerabilidad cuando existen cuestiones sociales, económicas o bien que estén representando la percepción de discriminación, ¿no? Entonces, ¿qué es importante? Que nosotros podamos visualizar estos dos aspectos, cómo generan esa connotación. La vulnerabilidad que percibe la persona en relación a conductas discriminatorias, muchas veces por parte de las autoridades o de las instituciones responsables. Entonces, si algo podemos hacer es que esa percepción de vulnerabilidad pueda disminuirse lo más posible en nuestra intervención para que esta persona pueda identificar justamente pues todos los elementos que he estado mencionando, ¿no? Lo ético, lo profesional, lo científico y también nos permita llegar al
la raíz de, pues, ejemplo, los efectos que tuvo derivado de un daño o de la percepción de un daño, ¿no? Entonces, también es algo que va a favorecer el ejercicio de nuestra función pericial en ese momento. Entonces, el que nosotros podamos conocer los derechos humanos, estos grupos de vulnerabilidad, los lineamientos, nos dan herramientas para poder generar habilidades en ese sentido y continuar con la preparación que nosotros podemos estar teniendo en este momento. Entonces, las clases de vulnerabilidad que nosotros tendríamos que estar rescatando tienen que ver con la vulnerabilidad por idiosincrasia, natural, por recursos, social o cultural. Estos aspectos están ligados a los componentes que muy probablemente nosotros vamos a estar evaluando en un referido caso. Es importante que nosotros identifiquemos si la población, la persona que estamos valorando o el caso en el que estamos participando puede estar ligado a estas clases de vulnerabilidad. Y hoy en día ya tenemos pues un amplio espectro en este sentido. Anteriormente, pues nosotros identificábamos categóricamente a las mujeres, a los niños y a los ancianos como personas o como integrantes de grupos vulnerables. Ujú. Por ejemplo, anteriormente teníamos la concepción de la mujer pobre, que es jefe de hogar con niños a su cargo y responsable del sostenimiento familiar, representa una persona vulnerable. Menores y adolescentes en situación de riesgo social o menores que viven en la calle o que aun cuando tienen un hogar, pues viven algún tipo de violencia que vulnera sus derechos de infancia, ¿no? Menores trabajadores, personas de la tercera edad, personas discapacitadas, población indígena, mujeres pobres, embarazadas y en estado de lactancia, jóvenes y mujeres afectados por desempleo, las personas que están excluidas de seguridad social o mujeres pues que viven algún tipo de discriminación política o social. Ujú. Entonces, como bien decía al inicio, nosotros vamos avanzando conforme el constructo social va cambiando en relación hoy en día pues a los medios de comunicación, al surgimiento de nuevos grupos o bien a los aspectos sociales que van generando una nueva perspectiva, de tal forma que tendríamos nosotros que considerar la existencia de estos lineamientos que he comentado. ¿En qué sentido? En que como perito tenga yo en mente la necesidad de conocer, primero, que existen estos lineamientos. Segundo, que a partir de la identificación de los grupos vulnerables, voy a tener la posibilidad de identificar en mi desempeño profesional qué condiciones o qué características tendría que estar trabajando para poder, sobre todo, tener ese respeto a los derechos humanos de las personas con estos aspectos diferenciales. Entonces, existen y ustedes los encuentran en la página digital de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los protocolos que si bien su nombre lo indica, son para juzgar, es decir, va hacia un sector en el que un juez o un magistrado va a determinar y va a llevar a cabo un procedimiento específico, sí es importante que nosotros podamos considerarlo, porque dentro de estos protocolos hay lineamientos que tendrían que tomarse por parte de los profesionales que puedan participar en algún caso donde estén involucrados estos grupos vulnerables, ¿no? Entonces, como les decía anteriormente, pues visualizamos un sector o una agrupación muy específica. También tendríamos que identificar, por ejemplo, hoy que existen protocolos específicos para
tener una perspectiva de orientación sexual, identidad y expresión de género y características sexuales. Continuamos con la perspectiva de infancia y adolescencia, la perspectiva de género, la perspectiva de discapacidad y la perspectiva intercultural que incluye personas, pueblos y comunidades indígenas. Hay otro protocolo que tiene que ver con personas migrantes, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el quehacer del perito, sería muy, muy importante que nosotros podamos identificar estos lineamientos para poder preservar en todo momento durante la evaluación psicológica que representa un peritaje psicológico, preservar en todo momento este respeto a esos derechos humanos y además considerar que muchos de estos protocolos tienen indicadores específicos para poder llegar a ciertos objetivos. En ese sentido, el peritaje psicológico o las evaluaciones que realizamos para ejecutar ese peritaje psicológico tendrían que llevarnos a identificar las diferencias para poder realizar una evaluación psicológica. Por ejemplo, si existe algún trastorno del neurodesarrollo, si existe algún trastorno específico a nivel clínico, porque esto nos da un parámetro para poder informar. ¿A qué voy con este punto? Una vez que yo tengo la perspectiva de estos lineamientos, lo segundo inmediato tendría que ser el que yo pueda informar esas características, porque recordemos que somos los expertos en nuestra materia y ninguna otra persona, por ejemplo, podría identificar una alteración a nivel mental o a nivel cognitivo o a nivel lenguaje. Y probablemente esa característica o esa condición tenga que ver con una decisión judicial, como por ejemplo una privación de libertad o un condicionamiento diferente. Entonces, si yo identifico diferencias y estas determinan un camino, un rumbo diferente en ese peritaje psicológico, lo inmediato es que lo puedo informar a la autoridad o a la persona que me ayude a poder identificar que se preserven los derechos humanos de esa persona. También aquí es importante saber y poder identificar que a partir de ese aspecto puedo generar un apoyo multidisciplinario, porque pensemos que estamos ante una persona de una comunidad indígena que además vivió algún tipo de violencia, ¿no? Entonces me están solicitando a mí realizar una evaluación, un peritaje psicológico a esta persona, pero no tiene las características que yo requiero. Entonces, probablemente pueda requerir un perito traductor o un perito especialista, y entonces el que yo lo informe y lo solicite también habla de la forma profesional y ética en la que yo llevo mi trabajo como perito. Entonces, saber que existen un sinnúmero de disciplinas que me pueden apoyar identificando el listado de peritos en cada uno de los estados en el que yo me desempeño como perito es algo funcional y benéfico para el quehacer profesional. De tal forma, también es importante identificar que estos protocolos muchas ocasiones hablan de técnicas e instrumentos que están determinados de acuerdo a esa población. Por ejemplo, en el protocolo con perspectiva de niñez y adolescencia, pues sabemos que existen aspectos ligados a una entrevista con una narrativa libre. Y entonces son aspectos que yo tendría que entrenarme, tendría que generar conocimiento y experiencia, pero también identifico la necesidad de preservar esos lineamientos en estos grupos vulnerables. Y por último, el que yo pueda saber que la aplicación de técnicas e instrumentos preserven dos aspectos importantes: derechos humanos, la preservación y conservación de esos derechos humanos, y también consideración de las nuevas perspectivas sociales. Por ejemplo, hoy estamos, o la solicitud emergente
es que podamos realizar nuestro trabajo con perspectiva de género, ¿no? Entonces, a solicitud de la autoridad, estamos generando, por ejemplo, informes especializados en género. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que generar un conocimiento de qué es un informe con perspectiva de género, cuáles son sus características, de qué manera tengo yo que desarrollar este trabajo, y esto tiene que ver con la consideración de las nuevas perspectivas sociales. Y cierro con el comentario que les hacía hace unos minutos, en donde la realidad es que hoy en día vamos a estar, pues obviamente ya en juzgados, trabajando con familias homoparentales. Y entonces sabemos que también la comunidad LGBTIQ+ pertenece a una comunidad vulnerable, a un grupo vulnerable. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entrenarme, capacitarme, poder profesionalizarme y especializarme, porque lo cierto es que ya no solamente vamos a estar participando en juzgados familiares con las familias como nosotros conocíamos o visualizábamos la estructura, y además es muy probable que nos estén solicitando estos peritajes psicológicos en un sentido o bien con esa perspectiva de género, ¿no? Entonces, hay mucho que hacer, estamos en un espacio fenomenal y yo les agradezco mucho la invitación a este tipo de eventos. Estoy para servirles y pues ojalá que los colegas que hoy se sumen a este grupo de psicología jurídica y forense, pues podamos compartir en algún momento este tipo de actividades. Gracias, doctor. Muchas gracias, maestra Araceli. Y bueno, todavía tenemos unos minutitos en los que ya también se encuentra en la sala el doctor Pedro, ¿verdad? Sí, ya anda por Bueno, acá. Acuérdate de cerrar la grabación y retomarla, por favor. sí, claro.